Más hermanos, ese día, si se imaginaran llegar con reuniones como iglesia hasta hoy, ¿qué hubieran dicho? ¿Sí o no? No, hermano, ¿cómo crees? 3 años, no. Esto se va a terminar pronto. De hecho, alguien alguna vez me dijo de aquí, no, ustedes van a venir, nos van a picar y ya no van a volver. Y nos ha librado tan fácil de nosotros. Gloria a Dios. Dice mi mamá, todos vienen y se van. Pues nosotros no, hermana. Es que les falta la fe. El que más aguantó fue 2 años. Pues para que vean, ya le ganamos, ya llevamos 3. Y vaya que aguantamos, porque son tremendos aquí en la capilla. Ya no, gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de la familia de Carlos y Lucero, hermanos, que han persistido durante este año sirviendo acá y vienen con los hermanos también que les acompañan. Pero gracias, hermanos. Y quisiera hoy dar un mensaje, antes leer una escritura, segunda de Tesalonicenses, hermanos, una pequeña porción que quiero leer con ustedes para después entrar. Es una porción que tengo en mi corazón para leer hoy con ustedes. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 15 al 17. Y dice la palabra, hermanos. ¿Ya están ahí todos? Déjenme anular el timbre aquí. Dice, hermanos, segunda de Tesalonicenses 2, 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Si se preguntan cuál es el deseo de nosotros, hermanos, cuando servimos a una iglesia, pues es eso, que el Señor los confirme, que nuestros corazones sean llevados a Él, hermanos, cada vez más, y que tomemos las cosas como son, serias, porque esto es serio, hermanos. Cristo padeció en la cruz lo inimaginable. En el aniversario de la Iglesia de León compartí un mensaje, hermanos, que no va a ser igual, pero sí va basado en el mismo texto de la palabra. Ahora sí quisiera que vayamos a nuestro texto de hoy, hermanos, que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Timoteo. Voy a leer en una traducción un tanto distinta a la que tienes, pero verás que junto con la tuya le vas a entender aún mejor. Dice así la santa palabra de Dios, hermanos. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es una escritura que creo que la mayoría de ustedes han leído, pero no sé si todos han profundizado en ella. No sé si todos han entendido el contexto de lo que está sucediendo aquí. Y es algo asombroso, hermanos. Ahora que celebramos 3 años en la iglesia, aquí en Capilla, pues de pronto yo tengo que confesar algo. Siempre, con todos los hermanos a los que yo sirvo, siempre las oraciones que yo levanto a Dios, Señor, sosténlos, líbralos, Señor, de ellos mismos. Líbralos de la tentación, Señor, que perseveren, que no se contagien, amado Rey, de los tibios, de los fríos, que no caigan al mundo, Señor, que no se sientan bien con su pecado. Oh, Señor, sosténlos. Y eso, hermanos, lo hago porque precisamente yo hubiese caído ya un sinnúmero de veces si me hubiera apartado de la obra, si no hubiera sido porque la gracia de Dios me ha sostenido.
El decir lo contrario, o algunos que dicen, oye, los hermanos de pronto que están allá y acullá, ¿cómo resisten? ¿Por qué ellos aguantan? ¿Y por qué ellos están firmes y van y comparten y hacen y deshacen? No, es que son fuertes. No, hermanos. Esta porción de la Escritura nos dice el por qué hay algunos que resisten cualquier cosa. Y es por la gracia de Dios, hermanos. Porque el Señor los fortalece y el Señor los levanta. Pero ahora, ojo, porque hay algunos que esto lo mencionan como a manera de una palabra de buena suerte. El Señor me fortalece, el Señor me sostiene, aún para ir al gimnasio. Y este no es el contexto, hermanos. Cuando el Señor sostiene, sostiene en verdad y no a medias. Imagina la fuerza del Señor sosteniendo a uno de sus hijos. ¿De qué manera lo va a sostener? ¿A medias? ¿Débil? No, hermanos. ¿Qué tan fuerte puede sostener Dios a un hombre? Te cuento un poco el contexto de esta porción de la Escritura. Dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa, este es el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma y el último. El apóstol Pablo sabe que ha llegado a Roma para morir, porque el Señor le dijo que él llegaría a Roma y ahí acabaría su vida, hermanos. El apóstol Pablo está corriendo hacia el lugar de su muerte, cosa que probablemente tú y yo no haríamos. En la mañana, en el sermón de Guadalajara, les decía a los hermanos un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos que ir a predicar a un lugar en donde hay un asesino de cristianos? Y tenemos que ir porque sabemos que ahí es el lugar de la predicación de hoy, pero son asesinos de cristianos. ¿Cuál sería el consejo tuyo si me amas? ¿Ve o no vayas? No vayas. Hermano, pastor, tantos lugares hay en donde puedes predicar y se te ocurre ir a donde te van a matar. Es el caso del apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo está corriendo al lugar en donde sabe que va a morir. Es su segundo encarcelamiento y es el lugar en donde las mejores cartas en la Biblia han sido escritos. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo y se detienen en los Filipenses, se van a dar cuenta que es una carta hermosa, hermanos. Le está hablando a una iglesia que aparentemente es la que más ama y la que más lo ama. No porque haya un amor preferencial. Ama a todas, pero los más cercanos casualmente siempre se aman más, hermanos. No es algo que se busque, sino que se da. Y el apóstol Pablo está ahí en Roma. Está, hermanos, viejo de edad y aparte de uso. Está probablemente enfermo, hambriento. Muchas veces lo han querido matar. Y está ahí solo. Todos lo han abandonado. Y es asombroso, hermanos, porque él está con el propósito de predicarle a los gentiles. Y quiero decirte quiénes son los gentiles. Los que no sepan, son los no judíos. Y estos se consideran los no creyentes en Dios. O en muchos, creen en muchos dioses. Pero no son aquel pueblo que era el pueblo creyente en Dios, sino son los que no creen. Es decir, es como si cualquiera de nosotros estuviera sirviendo en un lugar en donde no creen en Dios y no aman al que está predicando de Dios. Nosotros diríamos, ¿qué estás haciendo ahí? Hasta que te maten, hermano. Te vas a quedar ahí. ¿No ves que no quieren escuchar de Dios? ¿No es que aborrecen tu mensaje y que te odian? ¿Qué estás haciendo ahí? El apóstol Pablo está en ese contexto, nada más que es el apóstol Pablo, hermanos. Ha servido por más de 40 años, ha sembrado, yo creo, más de 40 iglesias, está muy cansado, ha predicado cientos y cientos y cientos de mensajes, lo han querido matar de las peores maneras, de hecho, una de ellas pensaron que habían logrado matarlo, y el hermano está aferrado, el anciano de Pablo está aferrado a seguir predicando lo mismo. Sabemos que si el apóstol Pablo baja la guardia, es un ciudadano romano y dice, ¿saben qué? Me equivoqué, perdón, me arrepiento. Ya, por favor, déjenme libre, ya estoy viejo, ya te serví demasiado, Dios, ya. Pero no, hermanos, el apóstol Pablo está corriendo a la meta. Y esto nos ayuda mucho a ver, hermanos, porque cuántas cosas no te desmoronan a ti durante este año. ¿Cuántas cosas tú no has padecido por las cuales has pensado, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no voy a hacer, yo ya no voy a ofrendar, yo ya no voy a servir, yo ya no voy a ir? ¿Y qué tipo de cosas son? ¿Son acaso de la obra de Dios? ¿Son acaso con referencia a la santidad? ¿Son acaso con referencia a la extensión del reino? ¿O simplemente son cosas de tu orgullo, de tu pecado y todo lo que hay dentro que no quieres abandonar? Este es un caso de un hombre entregado que aparentemente, hermanos, el Señor no le está dando lo que debería de darle.
Digo, aparentemente, porque todos nosotros aún en nuestra mente, aún como creyentes, pensamos, hermanos, que cuando nos va mal, el Señor nos abandonó en parte. Hay algunos que por lo que han escuchado de la doctrina de la iglesia dicen, no, aún en los tiempos buenos alabo su nombre, pero acéptalo. Dentro de ti estás implorando, Señor, espero que ya vengas pronto, espero que ya me rescates, espero que me saques de aquí. Esto debe ser satánico. Cuando Dios es soberano y Dios envía la prueba y Dios envía la aflicción. Quiero preguntarte una cosa. ¿Quién puso al apóstol Pablo aquí en la cárcel? Dios, hermano. Dios lo puso ahí. Entonces, cuando yo leo este pasaje me detengo. Porque a veces, hermanos, también los pastores se desaniman. Por muchos motivos. Cualquiera que yo te mencione ahorita podría sobrar y sonar como un mensaje de conmiseración, como lástima, ¿no? Pero muchas veces nos desmotivamos, los servidores, los que sirven, hermanos, a las iglesias, cuando todo está en contra, cuando no hay apoyo, cuando esas cosas pasan en este mundo caído. Pero de pronto, hermanos, nos ponemos en una visión mucho más clara en cuanto a nuestro ministerio y lo que hemos hecho cuando vemos la vida del apóstol Pablo, porque en todos los sentidos nos lleva de calle, hermanos. Es el apóstol Pablo. Y de pronto yo me pongo a ver estas palabras y no únicamente me contristan, sino también me alegran. Me alegran porque recuerda que el apóstol Pablo, hermano, no es un hombre sin letra. El apóstol Pablo no es un hombre que no haya tenido conocimiento teórico, histórico. El apóstol Pablo es un hombre súper preparado, que sabe todo acerca de Dios, del Antiguo Testamento, del inicio, hasta todo lo que él iba a escribir, que no sabía que formaría parte del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo es un erudito, hermanos. Es un hombre de una familia probablemente adinerado. Es un hombre con todos los privilegios. Es un hombre que no tenía necesidad de estar aquí. Es un hombre, hermanos, que valía mucho, por así decirlo. Y de pronto yo leo esto y me humilla Dios porque mis pruebas son tan pequeñas, hermanos, y son tan caprichosas. Y soy tan rebelde a Dios, hermanos, y a su voluntad. Porque veo al apóstol Pablo y estas palabras me rompen el corazón y digo, qué impresión, qué increíble. Aunque tienes que entender, hermano y hermana, que cuando se trata del mensaje de la Biblia, no nos impacta tanto. Te voy a poner una prueba. ¿Qué tú piensas de un anciano de la edad del apóstol Pablo, rebasa los 70 años, y de pronto lo ves que su familia lo abandonó en un cuarto oscuro, que hay ratas, que no le dan de comer, que está golpeado, que está abandonado, que ayudó a muchos durante mucho tiempo? ¿Tú qué pensarías como hombre o como mujer si te encuentras un anciano en esa condición? ¿Qué pensarías de la gente que lo abandonó? Qué miserables, qué desgraciados. ¿Cómo se atreven a abandonar a un anciano? Esta es la condición de Pablo. Pero si tú ves un ejemplo secular, te rompe más el corazón que el del apóstol Pablo. ¿O cuántas veces lloraste al leer esta porción? ¿Y cuántas veces no podrías llorar si ves un anciano en esa condición? En un cuarto injustamente, sin comida, sin nada, ahí como un animal. No vas, le compras despensa, lo ayudas, lo limpias, lo bañas, le das un dinero y si hay posibilidad hasta le pones a alguien que lo cuide. Y vas en tu plática constante. No, encontré un anciano ahí abandonado, horrible, no sabes cómo puede haber gente tan mala. Hermanos, el caso del apóstol Pablo aún es peor. Porque cualquier cosa mala que le pase a cualquier individuo que está sobre esta tierra no sería injusticia. Es decir, cualquier cosa mala que viva cualquier hombre en la tierra no es injusto. No nos merecemos una cosa diferente, hermanos. Nadie merece una cosa distinta. Pero en el caso del apóstol Pablo es un hombre que Cristo ya mora en él. Que para él vivir es Cristo. Y es como si el mismo Cristo, hermanos, estuviera ahí abandonado, golpeado, cansado, hambriento, menospreciado y completamente solo. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo lo único que tiene en su mente y en su visión es hacer la voluntad de Dios. No merece estar Pablo aquí o sí merece estar aquí. No, hermanos. Entonces cuando nosotros nos sentimos un tanto cansados, desanimados, vayamos a la Escritura y veremos que desde los profetas encontraremos ejemplos que realmente rompen el corazón y que realmente dan un tanto de desesperanza al saber cómo es posible que gente así estuvo sucediendo ese tipo de cosas durante su vida. ¿Cómo es posible?
te voy a volver a repetir. Pablo está bajo la custodia de Roma. ¿Tú recuerdas qué tipo de hombres son los romanos? ¿Sabes cómo matan los romanos? Recuerda que la cruz es un invento romano. Era lo peor de lo peor, hermanos, la cruz. Mas nosotros sabemos que la cruz no era el problema de Jesús como tal, sino era la ira de Dios. La cruz, hermanos, no era el problema, pero la cruz era horrible para nosotros, para los hombres. Pablo está bajo la custodia de estos asesinos. Y sabemos por la Biblia, hermanos, que es su última carta. Y sabemos que su última carta termina de esta manera. Y quiero que pienses en esto nada más. Otra vez, está abandonado, hermanos. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque todos los que servimos o somos cristianos, creemos que entre más nos involucramos en la iglesia y más perseveramos, el panorama va a estar mejor. No, hermanos. Quiero decirte que no. Si tú estás buscando a Dios y caminando en Dios como para ver un panorama mejor, estás equivocado. Renuncia. Lo que va a cambiar es dentro, no fuera, hermano. El panorama afuera va a estar horripilante. De hecho, entre más santo seas, más asqueroso se te va a hacer el mundo. Al grado que puedas decir, Señor, ya ven por mí, ya no soporto estar aquí. Pero la mayoría de los creyentes caminan y se enfrentan a un ambiente de desolación, de desesperanza, de prueba y dicen, oye, ¿hasta cuándo, mi amor? Ya, ¿hasta cuándo esto va a cambiar? O sea, la gente está peor, están encima, en la iglesia hay problemas, tenemos problemas en casa, en lo económico andamos mal, mira otra vez ya me enfermé, mira otra vez esto. Porque estamos programados, hermanos, como para creer que estar en Dios quiere decir que las cosas van a estar bien. Y huimos de toda verdad, hermanos, que diga que en el mundo tendremos aflicción. En automático, huimos de eso, huimos de la muerte, aunque los que decimos amar a Cristo, sabemos que morir es para vivir eternamente. Y lo he preguntado muchas veces, ¿quién quiere ir al reino de los cielos? ¿Y quién quisiera morir hoy para ir ahí? O sea, no podemos decir, yo ya hoy quiero morir. No, porque no, mi casa, no, mis hijos, mis vacaciones, oh, mi negocio, mi el otro. Porque estamos, hermanos, enmielados en el mundo. Y huimos de eso. Y luego mis hijos, ¿qué va a hacer? Y mi esposa, ¿y dónde? ¿Cómo la van a comer? ¿Y cómo? Aún no confiamos en el soberano Dios, el creador de todo. Es una realidad que tenemos que ver. Y este tipo de cosas, hermanos, nos sirven para detenernos. ¿Cuáles son las cosas que han golpeado tu vida durante este año? Igual las visitas pueden pensar en eso, con los de Guadalajara. ¿Cuáles son las cosas que han golpeado tu vida durante este año que te han hecho bajar la guardia, o bajar el ritmo, o quererte apartar, o ya no estar como cuando estabas enamorado por primera vez del Señor? Y te encontrarás que no todas están relacionadas con la santidad. O te vas a encontrar que están relacionadas con lo que pasa afuera, hermano. Con lo que los demás hacen o no hacen. Y vemos un apóstol fuerte, aun cuando todo lo que está a su alrededor está en contra de él. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo así? ¿En dónde crees que estaba la fortaleza del apóstol Pablo, hermano? En Cristo solamente, en nada más. Así que le quitaron casa, seguía firme. Le quitaron dinero, seguía firme. Le quitaron comodidades, seguía firme. Le quitaron a sus amigos, estaba firme. Le quitaron dinero, estaba firme. Lo metieron a cárcel, estaba firme. Porque él estaba, hermanos, completamente seguro de a quién servía y en dónde estaban. Es increíble, hermanos. El apóstol Pablo es un anciano, es un fiel servidor en una ciudad lejana a la que él normalmente estaba acostumbrado a vivir, es decir, está lejos de su casa. El apóstol Pablo está rodeado de enemigos, hermanos, y está oliendo el peligro de muerte. De hecho, yo creo que en la cárcel en donde él se encuentra huele a sangre y a putrefacción. No creas que los romanos, en el sentido de su ciudad, lo eran un tanto ordenados y tenían unos ductos de agua impresionantes, una arquitectura asombrosa, pero con sus enemigos no crean que eran tan buenos. De hecho, a los muertos los aventaban una fosa común y ese lugar era un hedor a muerte. No les importaba. La cárcel del apóstol Pablo está horrenda, hermanos. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, que viendo un panorama así de gris, peor que el de cualquiera de nosotros,
el apóstol Pablo puede escribir estas maravillosas cartas? ¿Cómo es posible, hermanos, que el apóstol Pablo puede escribir estas maravillosas cartas? Y ojo, ninguno podría decir, bueno, hermano, era el apóstol Pablo, porque me la han aplicado así. Algunos vivos. Pues claro, era el apóstol Pablo. ¿Qué quieres decir? ¿Que es un superhombre? ¿O que era un semidios? ¿O que era diferente a ti? ¿Tenía dos corazones? ¿Un cerebro superdotado? ¿O qué? No, hermanos, aquí el mismo Pablo confiesa que es el Señor el que lo está haciendo. Es el Señor. Si notas Efesios capítulo 6, voy a ir solamente breve ahí. Mira Efesios capítulo 6, lo que el apóstol Pablo confirma. Él no está jactándose en él mismo, hermanos, sino está diciendo algo asombroso. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, para que resistan. O sea, es la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo, siendo quien era? ¿Por qué el apóstol Pablo, siendo que tenía la encomienda de escribir gran parte del Nuevo Testamento, parece que Dios le está poniendo el pie? ¿Por qué Dios permite que suceda tanta aflicción en la vida de Pablo? Hermanos, cualquiera de nosotros como consejeros de Pablo, le diríamos, oye, yo creo que ya bájale, Pablo. O sea, ya trabajaste lo que tenías que trabajar, ya sufriste lo que tenías que sufrir, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya jubílate. Ya, Cristo no te va a quitar la salvación si dices que exageraste mucho. Que ya, y muere, ya sabe. Porque parece, hermanos, que en realidad todo está en contra y que Dios lo ha abandonado. Pero, ¿por qué entonces sucedió esto con Pablo, hermanos? Y la respuesta, hermanos, que podemos notar aquí era para que Pablo pudiera escribir esta carta. ¿Por qué sucedió eso con Pablo? Porque eso sería parte del Nuevo Testamento, del Evangelio. Y tú y yo lo íbamos a leer. El apóstol Pablo padece esas cosas, no únicamente para escribirlas a manera de diario, sino que aún todo eso es parte de la palabra de Dios que sirve para edificar. Entonces, el por qué pasan estas cosas es fácil, es decir, por qué tenían que pasar. Pero más allá de eso, hermanos, es para que Él pudiera escribir esta oración maravillosa que edifica nuestras vidas. Para que Él pudiera escribir esta carta y nuestra alma fuera alimentada. Y para que pudiéramos escuchar una frase que me rompe el corazón, pero el Señor estuvo conmigo. O sea, está hablando de lo peor, hermanos. Está hablando de lo peor. Estoy abandonado, todos quieren matarme, estoy enfermo, estoy anciano. Aún mis mejores amigos me dejaron aquí, tengo hambre. Estoy atado y voy a morir. Pero el Señor estuvo conmigo. Es increíble. Hermanos, hay algunos hombres que han confirmado que sus momentos de comunión más íntima y más poderosa con Dios son a través del dolor y la aflicción. Y yo te preguntaría, ¿estarías dispuesto a padecer dolor y aflicción para tener una comunión más cercana con el Señor? Wow, hermanos, tal vez no. Tal vez siempre mi oración es lo contrario. Señor, exéntame de prueba, exéntame de problemas, exéntame de padecer, exenta de muerte a mis hijos, exéntame de esto, dame el bien, dame el bien, dame el bien, dame el bien. Pero ¿cómo eso puede suceder, hermanos, si estamos en el mundo del mal? Si todo lo que recibimos es parte de la misericordia de Dios, pero si tú echas un ojo a tu alrededor, verás que muchas de las cosas que tú has recibido, también el mundano las ha recibido. Por eso digo que la bendición verdadera no viene con lo exterior, viene en lo interior, en lo que el del mundo no puede recibir. El del mundo podrá recibir dinero, salud, una familia aparentemente bonita y educados, que sepan saludar, buenos días, buenas tardes, que coman con la boca cerrada, que se sienten derechos, que sean amados por el pueblo, pero por dentro no tienen vida en su espíritu. Y cuando las pruebas llegan a sus vidas se desmoronan, las familias colisionan, se divorcian, se pierden. Pero cuando al verdadero cristiano y a su familia le llegan las pruebas, hermanos, tiene la opción ahí frente a sus ojos de creer que el Señor va a estar con ellos y los va a fortalecer. Y lo experimentas y vas a poder confirmar: el Señor estuvo conmigo. Y este es el propósito de la carta, hermanos.
obviamente no podríamos ver estas palabras. El Señor estuvo conmigo. Sí, Pablo, te fue de maravilla, claro, la pasaste muy bien. Te pusieron lo mejor, eras tan amado por las iglesias que ellos pues te dijeron ya no trabajes, más bien escribe cartas aquí desde una lujosa habitación en el aposento alto, quédate ya a vivir, tómate la ofrendamos, quédate bien. No hubiéramos leído esto, hermanos. Y esto es increíble leer, porque la palabra de Dios sirve para edificar y para instruir y corregir también. Pero esto es un buen bálsamo cuando los amigos o la familia, los hermanos en la iglesia o la familia alrededor de pronto nos abandonan, hermanos. Son fabulosas palabras cuando ellos de pronto, los más cercanos, te abandonan. No vamos a clamar en contra de Dios, ¿verdad, hermano? No podríamos decir que por ellos nosotros vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha encomendado, porque en ese caso sería que ellos son nuestro Dios, porque ellos gobernarían lo que yo voy a hacer o no. No, hermanos. Nosotros tenemos que perseverar en medio de cualquier cosa. Hay una palabra, hermanos, que el Señor dice que debe de llenarte de aliento, no únicamente en cuanto al sufrimiento y en cuanto a las cosas que se nos presentarán en este mundo, sino para la perseverancia. Porque si nosotros hemos declarado con nuestra boca cuando cantamos que el Señor es el que hace la obra de principio a fin, entonces, ¿en dónde está el Señor cuando yo estoy aquí, o cuando tú estás en tu trabajo, o cuando tú vas a la escuela, o cuando tú estás en casa? ¿En dónde está el Señor? ¿Sí sabes la promesa que el Señor ha dicho a los suyos? Estaré con ustedes todos los días. Entonces, todos los días está ahí el Señor para ayudarte en la prueba, para ayudarte en la aflicción, para ayudarte en la enfermedad, para ayudarte en la bonanza, que no te pierdas, para ayudarte en medio del pecado, en medio de la traición a Dios, de la rebelión, cuando estás delante del adulterio, cuando estás delante de la fornicación, cuando estás delante del robo, de la maldición, de la ira, de los celos, de la contienda. Cuando estás ahí, recuerda, Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. El Señor dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Tú crees eso, hermano? ¿O crees que el Señor no lo dijo solamente para dejarnos en paz? Sí, mi niño, no me tardo, regreso al rato, como le decimos a nuestros hijos, y regresas hasta en la noche o hasta el día siguiente. ¿Tú crees que el Señor sea como yo? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es todos los días, a toda hora, cada minuto, cada segundo, hermanos. Y no sé si esto te fortalece tu corazón, porque es un juramento de Dios y es inexorable, hermanos. Es un juramento perfecto. Es un juramento perfecto y fiel. Y obviamente esto es para la parte de la esperanza, pero también no te da temor saber que el mismo Dios está al lado tuyo cuando estás pecando deliberadamente. ¿No nos da temor, hermanos, cuando valoramos poco su cuerpo, sabiendo que la iglesia es el cuerpo de quién? De Cristo. De Cristo. ¿No nos da temor hablar de los hermanos, si es que alguien lo hace? O menospreciar el cuerpo, menospreciar la obra. ¿No nos da temor que todo lo que Dios nos ha dado, para qué crees que sea? ¿Para nosotros o para su gloria? ¿No nos da temor robarle a Dios, hermanos? Nuestro tiempo, me atrevo a decirlo aún, nuestro dinero. Que saben que no es un tema que hablamos mucho aquí, pero todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Aún mi descanso, descansar en Él. No nos da temor saber que Él nos ha dado una comisión que tenemos que cumplir y no cumplirla. Hermanos, el Señor está con nosotros todos los días. Quiere decir que está en la prueba, en la aflicción, pero también en la bonanza. Y también en medio de la tentación que vivimos. En medio de la desesperanza, en medio de la felicidad. En medio de mi trabajo, en medio de mi descanso, en mi cama, en mi oficina, en la casa de los amigos, en la reunión familiar. Y hoy aquí el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Y esto debe ser algo que me motiva, porque esto quiere decir que mi fe y lo que me fortalece y lo que me sostiene como cristiano es Él mismo, porque Él mismo está sosteniéndome todos los días de mi vida hasta el fin. Aunque esto implica estar como el apóstol Pablo. Oye, hermano, pero todo está en mi contra.
Mira que estoy haciendo las cosas mejor y las cosas están, pero claro, y te advierto, entre más comprometido seas con Dios, más vas a padecer. Porque el mundo aborreció a Jesús y el mundo te va a aborrecer a ti cuando te parezcas a Él. Si no te aborrece el mundo, pues es que te ven como Él. Es normal, hermano. Es amigo del mundo. Entonces no hay que atacar. Pero cuando empiezas a pararte firme, sobre todo aquí en la capilla, hermanos, que está lleno de religiosidad. Y cuando te paras firme en Cristo y proclamas a Cristo y anuncias a Cristo valientemente, que están como Daniel aquí, hermanos. También en Guadalajara lo crean, pero creo que aquí es un poco más difícil. Como Daniel en un mundo pagano, ustedes tienen que abrir la ventana, hermanos, y aunque prohíban adorar a Cristo, lo adoras, pase lo que pase. Y el Señor está contigo. Que si vienen los policías a callarnos, hermanos, pues no vamos a hacer nada malo, vamos a seguir proclamando a Cristo. Claro que el primero que se van a descabechar va a ser Alberto, que está aquí en su casa. El pastor, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Imagínense qué privilegio, no será tan fácil, hermanos. Pensemos en esto. Si estás pensando en otro año más, vuelvo a preguntarle a los de capilla. ¿Ustedes, hermanos, se imaginaban cuando tuvimos la primera reunión hace 3 años que llegaríamos hasta hoy? ¿Tú te imaginabas, Alberto? ¿Tú, Susi? ¿Tú, Moy? ¿Tú, Silvia? ¿Dónde está Silvia? ¿Tu hermana Trini? ¿No? Hermanos también. ¿Quién? El mundo tan duro y luego tan lejos y luego es. No, hombre. Pero ahora te pregunto, ¿cómo es que llegaste hasta hoy? Díganme una cosa, ¿te esforzaste mucho? No. ¿Quién nos trajo hasta hoy aquí? El Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, está de lo peor, pero el Señor está conmigo. Ah, apóstol, pues ahora entiendo por qué llegaste hasta hoy. Porque el Señor estuvo contigo. Ahora esto nos avergüenza, hermanos, porque el Señor ha estado con nosotros todos los días, aun cuando hemos sido rebeldes. Qué vergüenza, hermanos. Señor, o sea que no llegué por mí. Prácticamente me arrastraste, me impulsaste. Como cuando mis hijos me agarran en los pisos resbalosos y ponen los pies así fijos y les agarran la mano y lo llevo jalando. Y se van patinando. Así nos ha traído el Señor, hermanos. Pero bendito sea Dios, que siendo aún pecadores, Él nos amó y nos eligió así, no por nada bueno que haya visto en nosotros, sino por el puro beneplácito, hermanos, suyo. Gloria al Rey. Nunca te dejaré ni te desampararé. El apóstol Pablo lo confirmó. Por eso te digo que esta porción de la Escritura no podría ser únicamente una carta tipo diario, en donde el apóstol Pablo dice, no, todo va a estar bien. Algunos papás, sus hijos le dicen, papá, nunca te vas a morir, ¿verdad? Y muchos papás le dicen, nunca, siempre voy a estar contigo. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Pero sabemos que el apóstol Pablo no puede mentir porque la Escritura es veraz. Y cuando dijo, el Señor está conmigo, no solamente es una palmadita en la espalda. Como cuando llegamos a dar un consejo a alguien que tiene cáncer y va a morir. No te preocupes, Dios te va a sanar, te va a levantar. No, hermano, no es cierto, no es verdad eso. La realidad, hermanos, es que a lo mejor va a morir. Pero si el apóstol Pablo dijo que después de todo esto el Señor estuvo con él, el Señor estuvo con él. No puede mentir la palabra, hermanos. El Señor estuvo con él. Y el apóstol Pablo lo conocía. De hecho, tú y yo, a pesar de nosotros mismos, que somos indignos, podríamos decir hoy juntos, el Señor está conmigo. El Señor está contigo, hermano. ¿Te motiva eso? ¿Te asusta eso también? Sí. A mí me asusta. A mí me asusta cuando no quiero ir al culto, me asusta cuando no quiero orar, cuando no quiero leer, cuando no amo a los hermanos, cuando no soy generoso, cuando no predico el evangelio. ¿Cómo no va a darme temor? Si aún los mismos ángeles del mayor rango, podemos entender la Escritura, cubren sus ojitos y sus pies, no soportan estar en la presencia. ¿Quiénes seríamos nosotros para hacerlo deliberadamente? Sí, Señor, aquí estás conmigo. ¿Seguro que no te da temor que el Señor esté contigo cuando piensas lo que piensas, cuando maquinas lo que maquinas, cuando hablas lo que hablas? Hermanos,
Eso es una esperanza, pero también es un marco en donde nosotros sabemos que estamos siendo vigilados todo el tiempo, donde el Señor no necesita entrar y tocar la puerta para ver, Él está viendo todo el tiempo. Esto nos ayuda mucho, porque cuando alguien roba, ¿cómo roba? Antes de robar, ¿qué hace primero? Voltea a ver si alguien lo ve. Hermanos, nosotros sabemos que aún antes de darle acción al pecado, el Señor ya sabe lo que estamos pensando. Y de inmediato tenemos que reprender ese pensamiento. Salte de mí en el nombre de Jesús. No me tientes, Satanás. Que bien me complace el pecado, pero no voy a caer. Amo a mi Señor, el Señor está conmigo. Es lo que deben hacer los hombres, debemos hacer. Cuando la mujer adúltera está enfrente, hermanos, coqueteando con un escote, una falda y tratando de llamar la atención. Señor está conmigo, Señor ayúdame. Los que batallan con eso, los que batallan con robar y que se les presenta la oportunidad y tienen, oh Señor, estás conmigo, Señor, no me desampares porque solo no puedo. También habla con referencia a eso y tiene mucho cierto, porque el apóstol Pablo tenía temor de algo, hermanos. Tenía temor de fallarle al Señor, tenía temor que por la tribulación Él lo negara, tenía temor que perdiera la fe, hermanos. Tenía temor. ¿Y cuál era la amenaza que le daba temor? El versículo 18, si lo leen, hermanos. Dice, y el Señor me librará. Es segunda de Timoteo 4. 18, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Entonces, ¿la amenaza cuál es? Que Pablo no llegara salvo al reino celestial del Señor. Hermanos, te pregunto algo, ¿Pablo era salvo? ¿Cuál era su miedo? Si la salvación no era por las obras de Pablo, él bien entendía que era por gracia, solo por fe. Entonces, ¿cuál era el temor? El temor que él tenía precisamente, hermanos, era que él no pudiera llegar al reino celestial a salvo, con un testimonio firme. Que Pablo no llegara a salvo al reino, no salvo, que no llegara a salvo, no salvo, Pablo ya era salvo. Pero él tenía temor, Señor, que el dolor no me haga negarte, que el hambre no me haga, Señor, decir que no soy tuyo, que el dolor no me haga confesar a otro Dios, retractarme, Señor, sosténme, porque era hombre. Porque era hombre, hermanos. Es la oración que tú y yo tendríamos que hacer si la persecución se intensifica, que estamos viendo que está sucediendo. Y si alguien comienza a golpear tu cara, ¿eres cristiano o no? Te dejo de pegar cuando digas que no. Hermano, Señor, sálvame, líbrame, llévame ya, yo no quiero negarte. Y era el temor de Pablo. Eso es en el extremo, pero también debe ser nuestra oración en medio de un mundo caído que todo el tiempo nos da tentaciones. Devuelve atrás, ya no sirvas, ya no hagas, ya no vayas a la iglesia, apártate de ahí, ya no vale la pena, cae en pecado, mira, ve el menú que tengo para ti, dice Satanás. Señor, manténme a salvo, manténme a salvo. ¿El Señor lo mantuvo a salvo? Ahora, ¿de qué manera el apóstol Pablo estaba en peligro, hermanos? O el hecho de que él alcanzara el reino celestial. ¿Cómo podía el enemigo tratar la vida de Pablo para que él no llegara a salvo? A través de las malas obras que estaba padeciendo, del sufrimiento. Pero el apóstol Pablo, como Jesús en el desierto, contesta con toda seguridad: el Señor me va a librar de toda obra mala y me va a llevar. Pablo expone su humanidad, hermanos, y de inmediato habla en el Espíritu. Estoy temblando, yo no sé cómo, pero tú sí sabes, Señor. Estoy temblando, estoy a punto de claudicar, pero tú me vas a librar. Estoy a punto de regresar, de gritar que yo no soy tuyo, que me equivoqué, pero tú me sostienes. Entonces la tentación de Pablo, hermanos, era que abandonara su lealtad a Cristo por medio de la desobediencia. Si Pablo fue librado en un ambiente de este tipo, ¿tú crees que tú y yo podamos ser librados de nuestras pequeñas tentaciones, confesando esta palabra con todo nuestro corazón?
Por supuesto que sí, hermanos. Esa es la boca de león que el apóstol Pablo está hablando. La boca de león como Daniel, hermanos, con los leones, haciendo la voluntad de Dios, y lo metieron y fue librado de la misma boca de león. Y el apóstol Pablo está pensando, hermanos, en lo que dice también en su escritura. El adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanle firmes. ¿Cómo resisto firme? En el Señor. En el Señor. Y una última pregunta, hermanos, para que no la estemos repitiendo durante este año. Pablo se esforzó en algo. Pablo se esforzó en confiar en Dios. ¿En qué otra cosa se esforzó Pablo? En ser obediente, hermanos. No en ser obediente para la salvación, eso es imposible, sino en ser obediente para la gloria de Dios en cada cosa. Pero la obediencia únicamente se basaba en algo: confiar en Dios, ser obediente aún en medio de la tempestad. Ahora hay una pregunta que yo le hacía también a la iglesia allá en León, hermanos. ¿Quién se lleva la gloria entonces de que Pablo no cediera a la tentación y permaneciera firme en la obediencia hasta el final? ¿Quién se lleva la gloria? ¿Pablo? Pablo estuvo firme, hermanos, ¿no? Pablo se esforzó, pero ¿en qué se esforzó en él? En recordar que el Señor lo sostendría. No en recordar que él era fuerte. Yo he aguantado tantos desiertos, tantas cosas he hecho. No, él se confesaba débil y recordaba en obediencia la fe que el Señor lo iba a sostener. Entonces no es la gloria para Pablo, porque Pablo, un anciano solo, abandonado, resistió. Y algunos llegamos y le diríamos a Pablo: oye, Pablo, te luciste, qué increíble soportaste. Él te va a responder con una cachetada: cállese y dele gloria a Dios, que el único que me sostuvo es el Señor. Yo hubiera claudicado, yo hubiera caído, yo me hubiera muerto antes de tiempo si no hubiera sido porque el Señor me sostuvo. Entonces la respuesta la da el apóstol Pablo, hermanos, en el último versículo, en esta parte. Dice de nuestro estudio, dice: y el Señor me va a librar de toda obra mala y me va a preservar para su reino celestial. Y dice que, hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿tú crees que esta palabra pueda ser pronunciada por nosotros, hermanos? El Señor me va a librar, el Señor me va a preservar, el Señor va a librarme de toda obra mala, el Señor me va a ayudar aún de mí, el Señor va a exentarme de caer en la tentación, el Señor me va a librar de maldecir, de odiar, de mentir, de robar, de adulterar, de fornicar. El Señor me va a librar. Claro que sí, hermanos. El Señor me va a librar cuando llegue la enfermedad y esté en el hospital escuchando la maquinita sonando ahí, esperando que deje de sonar. Y eso no va a suceder. Cuando deje de sonar, tú ya vas a dejar de oír antes. Cuando muera alguien, hermanos, el Señor va a estar con nosotros, ¿sí o no? El Señor se va a encargar de preservar a los suyos hasta el fin. Nada ni nadie los arrebatará de su mano, dice Él mismo, hermano. ¿Le creemos al Señor o no? Entonces, hermanos, la última pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué da la gloria a Dios si Pablo fue quien se mantuvo firme? ¿Por qué vamos a dar la gloria a Dios si nosotros somos los que aparentemente a los ojos de otros hombres nos mantenemos firmes? Porque el apóstol Pablo da la respuesta, hermanos, también aquí. Y dice: el Señor estuvo conmigo. Por eso únicamente nos mantenemos firmes. Y es lo que yo quería recordarte hoy a ti. Que si hemos llegado hasta hoy, hermanos, no es por nada, aunque queramos brillar un poco, sino es únicamente porque el Señor nos mantuvo. El Señor estuvo con nosotros y nos fortaleció. El Señor nos mantuvo firmes, hermanos. El Señor nos proveyó salud. El Señor nos proveyó la economía. El Señor nos proveyó el espacio. El Señor nos proveyó el ánimo. El Señor nos proveyó las fuerzas. Nosotros lo tomamos, nos vestimos de Cristo, hermanos, y pudimos avanzar. Por eso a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no va a ser diferente en este año. O bueno, me gustaría que fuera diferente. Me gustaría, hermanos, que todos nos concentráramos en eso, en recordar que el Señor está con nosotros todo el tiempo. Que si lo estuvo con Pablo, con nosotros también. Y que consideremos, hermanos, estas verdades. También que la iglesia recuerde, hermanos, que los que sirven también se debilitan.
y también necesitan apoyo, ayuda, oración, que se les tome en cuenta, que se les respete, que se les ame. También lo necesitan, hermanos, para que no lleguen a sentir lo del apóstol Pablo. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Amén, hermanos. Oremos y preparemos la cena, hermanos. Padre, damos a ti gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque tu palabra dura, Señor. Es hermosa, Señor. Nos edifica y nos da tantos ejemplos para nuestro peregrinar en este mundo. Señor, el meditar en este hombre anciano, trabajado, Señor, un hombre santo, imaginarlo de esa manera, Señor, a muchos de nosotros nos pone a pensar. Si permitiste que eso sucediera con él, Señor, ¿qué podrías permitir que sucediera conmigo? Pero tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Y nos has librado, amado Señor, de muchas cosas. Y damos la gloria a Cristo. Sabemos que todas las cosas buenas que nos suceden hasta hoy es porque a Jesús le sucedieron todas las cosas malas, Señor. Que si hemos sido bendecidos y guardados hasta hoy, aún sanados de algunos padecimientos, es porque Jesús no lo fue, Señor, en la cruz. Y sabemos, amado Rey, que si todos nosotros aquí, Señor bendito, hemos llegado hasta este día, no podemos robarte ni un gramo de gloria. Todo te lo debemos a ti, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque ni aún la fe que tenemos, los que servimos, es nuestra, Señor, sino es tuya. Te damos a ti honra y gloria.